Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, el programa que de verdad radiografía el proceso constituyente. Y hoy lo vamos a hacer de una manera un poco más liviana. Estuvimos analizando varias semanas los sistemas de justicia y la pega no fue menor porque finalmente ese es uno de los capítulos más gruesos de la propia propuesta constitucional. Y hoy día vamos a detenernos en un tema que parece sencillo, pero en realidad tiene profundas implicancias eh, de todo tipo y trata de los mitos que se han fraguado, se han construido, se han echado a correr deliberadamente y otros inocentemente en torno a lo que diría y a lo que dice y a lo que produciría y a lo que sin duda se va a producir de aprobarse el texto constituyente. Esa mitología acerca de la nueva constitución es la que vamos a abordar hoy día junto a nuestro querido amigo Atricio Milla, a quien saludamos, le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Atricio? ¿Cómo te ha ido? Yo, muy bien, Alejandro, en una jornada heladita en el Valle de la Concagua, pero la propuesta que tú planteas es súper interesante porque al fragor de las campañas políticas del apruebo o del rechazo por estos días, vuelven nuevamente a la palestra diversos mitos que se esgrimen a la hora de desvirtuar la opinión contraria, ¿no? Los mitos es un concepto griego, ¿no? Que habla sobre relatos, sobre cuentos, son narraciones que se expresan a través de ideas para que las sociedades puedan dar respuesta a cuestiones que muchas veces les resultan inexplicables, ¿no? Como es a veces la política. En el proceso que generó la Convención Constitucional, recordaremos que en un momento se habló de la hoja en blanco, ¿te acuerdas? Que era entendida como literalmente como un salto al vacío. Otro mito, más reciente, El es ya este otro. mitológico Fernando Atria creó esa idea de que lo mejor era partir de una hoja en blanco, hacer todo borrón y cuenta nueva. Exacto, y ahora los amarillos por Chile, o el rechazo, hablan de rechazar para reformar. Bueno, si de mitos se trata, la derecha política y económica tiene una receta muy simple y eficaz, que es la de propagar muchas veces temores en la sociedad. La izquierda, por su parte, también tiene el potencial de tirar el tejo muy pasado en propuestas y sobre todo satanizar todo lo que signifique el régimen militar y, por cierto, la constitución que nos rige hasta el día de hoy. Entonces, en este proceso constituyente que hemos vivido durante varios años, qué duda cabe que se ha transformado en una verdadera leyenda urbana, ¿no? Que se fraguó en esos días convulsionados y todos recordaremos del estallido social de donde una parte de la sociedad civil quiso prácticamente quemar todo y donde la primera dama, ¿te acuerdas? Creía que estaba presenciando en escena un ataque alienígena. Entonces, en ese pánico, y hay que recordarle a nuestros auditores, la desacreditada clase política de ese tiempo inventa una salida política llamada Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. Después vino un plebiscito el de octubre del 2020 con el objeto de determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva constitución. Hay que recordar que las opciones eran si acaso uno quería una nueva constitución, las alternativas eran apruebo o rechazo, por ahí salió se hizo algún símil como la campaña del sí y el no de casi una década, un par de décadas atrás. Se habló de qué tipo de órganos debería representar o redactar una nueva constitución, ahí salió la alternativa de la convención mixta y la convención constitucional. Bueno, varios temas que surgieron por esos días, Alejandro. Entonces, preguntarte para entrar ya en detalle si hay varios mitos en torno a este proceso. Hay uno que me parece súper interesante, si es que la nueva constitución, la que tenemos como borrador por estos días, contribuirá a la paz social y podrá hacerse cargo de las actuales demandas ciudadanas. ¿Qué sentido tiene eso de, como mito por estos días para ti? Eh, bueno, la, esta idea de un futuro mejor es un mito, ¿eh? Partiendo de, de el hecho de que casi todas las cosas que deseamos para el futuro son una construcción mitológica. Recordemos los capítulos de la temporada anterior donde explicábamos nosotros mucho lo de la utopía, ¿se acuerdan? De las heterotopías y de las
utopías personales o las monoutopías. Por ejemplo, esto del constituyente que lo único que quería era una región de Aconcagua, eso es una monoutopía. Que se suma a la monoutopía de otros tantos constituyentes en otras partes del territorio, el que quería la región en el sur, el que quería la provincia en el norte, la autonomía por allá. Nuestra época está llena de pensamiento mitológico, aunque, y eso es lo contradictorio, aunque creamos que estamos en el siglo de la hiperracionalidad. La verdad, por ejemplo, cuando hablamos de la fake news, que está tan de moda hoy día, sí, o de la posverdad, estamos hablando de un regreso permanente al pensamiento mitológico. Y yo creo que todo esto de la nueva constitución y los efectos maravillosos para unos y perversos para otros, no es otra cosa que un retorno anunciado hacia una nueva forma de mitologización de la realidad. Porque ni el futuro va a ser tan maravilloso, ni lo que resulte va a ser tan terrible. Pero sin embargo, la población necesita de esta forma de pensar que es no racional, porque pensar racionalmente es mucho más complejo y mucho más difícil. Es como decir, pensar que 9 millones de personas van a leer el texto constitucional, lo van a analizar, lo van a procesar, lo van de algún modo a sintetizar y sacar una conclusión que les permita decidir aprueban o rechazan. Eso es casi lo mismo que pensar que de un día para otro los bajos porcentajes de comprensión lectora se van a transformar en una amplia mayoría de comprensión lectora. Eso es mitología. Bueno, entonces de eso se trata esta conversación. Y es necesario que todo el mundo lea el texto y lo entienda, probablemente desde el punto de vista racional, tecnocientífico, sí. Y además con nuestra pretendida autosuficiencia moderna, sí. Pero ¿es probable que eso ocurra en la realidad concreta del Chile de principios del siglo XXI? Es muy poco probable. Lo más probable es que la gente se inclina a creerle a unos u a otros. Y con eso también quiero volver a un capítulo, que fue el último capítulo de la temporada anterior, cuando dijimos que la campaña presidencial chilena era una campaña muy pesimista porque ponía a dos extremos, con propuestas extremas sobre el país, a competir y se competía en base a temores, ¿cierto? Mientras que la derecha, por un lado, encabezada por Kast, instalaba la idea de sus temores por la llegada de una izquierda que, en propias palabras de Boric, lo que más temía era la llegada de la derecha. Entonces era, si no es una tragedia griega, al menos es una mitología griega, pues es la lucha de titanes contra los dioses antiguos, y eso es pura mitología. Así que yo diría, querido Trizo, que estamos en un periodo mitológico lleno de demonios, héroes, titanes, fuerzas telúricas que emergen desde el fondo del pasado, de la Tierra, para intentar configurar un mundo ordenado. Y eso, sin duda, es lo que ha dado lugar a una incontable cantidad de mitos. Algunos que en realidad clasifican para mitos, otros en realidad clasifican para simples estupideces, ¿no? Mira, yo te voy a dar los enunciados de 4 mitos que, para ser justos, lo enarbolaba a la izquierda durante décadas, en realidad, hasta que se generó esta posibilidad de crear una nueva constitución a través de este acuerdo por la paz del año 2019. Mira, escúchala solamente. La constitución actual es ilegítima. La segunda, que solamente una asamblea es ilegítima. ¿Sí? Ilegítima, perfecto. Estamos hablando de que el pensamiento de la izquierda y cómo lo plantea la actual constitución. Sí. La segunda, que solamente una asamblea constituyente tenía la legitimidad como para hacer una reforma constitucional. Se pensaba eso en ese tiempo en desmedro del Congreso Nacional. Ajá. Tercero,
que la Constitución no contaba con, o no cuenta con mecanismos para reformarse, y nuestro programa se llama 2/3, y sabemos que ese es el quórum, digamos, que generaba muchas instancias, pero que por sus complejidades también, pero estaba ahí, ¿no? Y lo cuarto, perdón, era que hay sectores que sistemáticamente se han negado a realizar debates constitucionales o realizar finalmente cambios, y bien sabemos que esta constitución Pinochet-Lagos, que podríamos sintetizarla con ese nombre, tuvo muchas reformas, tal vez no tan sustantivas como las que se han solicitado, pero, pero esas fueron prácticamente cuatro banderas que levantó durante mucho tiempo la izquierda en Chile sobre la actual constitución. ¿Qué comentarios te generan alguna de ellas? Eh, bueno, los mitos siempre fueron usados como cápsulas, como dipironas para el sufrimiento o como viagras para el intelecto, en el sentido de apurar una respuesta fácil. Y claro, los cuatro mitos que tú mencionas son no solo son mitos, sino que son constitutivos de cientos y miles de horas de discusión, trabajos por escritos, artículos y todo ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que suelen contrastar con la más sencilla realidad. Eh, Alguien hoy día decía, argumentaba en un escrito, Ricardo Ormazábal, para ser más franco, decía, pero ¿cómo no va a ser mito esto si aparecieron 30 ex ministros de la Concertación eh, argumentando que se aprueba porque la antigua constitución era, era inviable, era ilegítima, a propósito del mito de la legitimidad. Y sin embargo, él les recordaba que todos aquellos ministros habían jurado defender esa constitución. ¿Cómo juraste defender algo que era ilegítimo? ¿Cómo puede ser tan carepalo? Entonces, uno dice, sí, po, ¿cómo personas pueden desdecirse tan fácilmente de cosas que hicieron? No solo juraron, sino que además estuvieron trabajando en sus respectivas carteras en virtud de una constitución ilegítima o autoritaria. Y ese quiebre entre lo racional y lo irracional solo se explica por el mito. O sea, el pasar del pensamiento racional al pensamiento mitológico en un minuto es posible. Y eso es lo que explica que ministros que juraron racionalmente a nombre de una constitución, a los 3 días estén diciendo que en realidad era ilegítima, no les gustaba, nunca me gustó, el sistema que construimos era horrible. No es que la persona deje de ser la misma persona, es simplemente que conecta otro lado de su cerebro. Pasa del cerebro racional, serio, condenado, al cerebro mitológico. Y el cerebro mitológico aguanta cualquier cosa. Oh, claro que sí. Así que Alejandro, todos esos mitos de la izquierda lo que producen es algo parecido a los mitos de la derecha. Producen una, una conexión desde el lado serio, el lado razonable, al lado mitológico y carnavalesco. no, claramente. Mira, recordarte uno, ¿te acuerdas que ya después de este plebiscito que hubo en el 2020, donde finalmente la derecha, los partidos de derecha se sobaban las manos y dijimos, aquí vamos a ganar, vamos a tener al menos 2/3 de la composición de esta convención constitucional? Finalmente no resultó así, y durante gran parte de este proceso del trabajo de esta convención constituyente, lo que ha ocurrido es que se armó otro mito, el tema de las minorías silenciosas y el tema de la representatividad de la Convención Constitucional. Entonces, desde hace muchos meses ya la opinión pública ha sido testigo de las críticas de los sectores, particularmente de oposición, hacia Pero esta Convención Constituyente, y hablan de distorsión electoral, y tratan de alguna manera de que lo que han creado ellos finalmente es el polo opuesto, una constitución excluyente y unilateral, y también tramposa como lo vimos en el capítulo pasado. recuerda tú, Patricio, que
un mito del que nadie más ha vuelto a hablar era de lo terriblemente injusto del método de Hunt. El método de Hunt, sí. Nosotros le dedicamos un capítulo entero al método de Hunt, pero la gente en esa época decía, y me acuerdo, la lista del pueblo sacó en aquella oportunidad todo un tratado para explicar lo injusto que era el método de Hunt. Y eso resultó que era un mito, por no decir una mentira, porque finalmente si la lista del pueblo pudo obtener todos los escaños que pudo obtener con Rojas Vade a la cabeza, era gracias al método de Hunt. Entonces, lo peligroso de la mentalidad mitológica es que solo elige los relatos que le convienen. O sea, lo mismo que la posverdad. O sea, la posverdad no es otra cosa que elegir toda la información que me sirve para argumentar lo que quisiera yo argumentar y no para mostrar una recomposición o representación más o menos fidedigna de la verdad. Ni siquiera estamos hablando de si es verdad o mentira, que es otro tipo de mito. El mito más sencillo es el mito de verdadero o falso. Por ejemplo, ¿es verdadero o es falso que el nuevo texto haría que las personas no tuvieran derecho a una vivienda? O sea, que no pudieran tener una vivienda propia. Evidentemente es falso. O sea, ese tipo de mito que en realidad no es mito, sino que es una estupidez. ¿Por qué es una estupidez? Porque se aclara solo con leer 3 o 4 líneas. Ahora, hay cosas más complejas que no se aclaran ni leyendo los 300 y tantos artículos del texto. Y lo que no es mito es que este texto constitucional es absolutamente ambiguo. Entonces, si alguien me empieza a preguntar, ¿es verdadero que en la nueva constitución hay grupos privilegiados? Probablemente los que ya están lanzados con su respuesta, o sea, con su decisión, los de la prueba van a decir que no. Los del rechazo van a decir que sí. Y la verdad, como siempre, queda entre medio, ahí, en tierra de nadie. Ahora, si uno analiza y estudia el texto, se va a encontrar con que si en un texto existen escaños reservados para un grupo, sí, entonces es probable que sí haya privilegio, por la razón que sea. Si en un texto existen una serie de consultas, por lo menos yo he contado unas 5 o 6 instancias que se les consulta a un grupo, no a todos. El sistema judicial también se modificó en favor de ello. Y además tienes un propio sistema judicial, un sistema que nunca existió antes, ni siquiera en la mitología. Entonces, uno se debería inclinar racionalmente en que existen evidencias, como hablan los científicos siempre hablan, existen evidencias, o existen claras muestras, o existen bastantes argumentos que nos permiten afirmar que sí se crean grupos privilegiados. Entonces, el pensamiento mitológico, a diferencia del pensamiento racional, es muy cómodo para los grupos que aspiran al poder, porque elimina el ejercicio de analizar y pensar. Y basta con la fe. Yo he visto muchos, de hecho había un grupo de los académicos de la Universidad de Concepción que hicieron un manual para despejar mitos. Y los que están a nivel de la tontera que se habla, de la estupidez que mencionaba, lo despejaban rápido, pero extrañamente y muy tristemente, en estos más complejos, en que no tenían que fallar, fallaban. Terminaban concluyendo de que no iban a haber grupos privilegiados. Pero dice, pero ¿cómo si es tan evidente que sí los va a haber? ¿Cómo se explica a uno que gente formada, culta,
con pedigrí y académico falle en este tipo de análisis, básicamente porque enchufan o desconectan, según sea la manera en que aborde uno la situación, enchufan el lado mitológico de su cerebro y desconectan el lado racional de su cerebro. Aquí, en 2/3, nosotros siempre estamos con el cerebro racional conectado, aunque nos cueste, porque el cerebro mitológico, ese que está en el hipotálamo, es muy poderoso. ¿Ah? Por ejemplo, todos estos anuncios de los derechos sociales, que son muy positivos. Nosotros siempre decimos que es muy bueno que tengamos derechos, pero más bueno sería poder gozarlos de verdad. Una cosa es que estén anunciados como un ideal, y otra cosa es aquellas personas que piensan que va a ser una especie de cheque que tiene que ir a pasar por caja a cobrar. O sea, la Constitución dice tiene derecho a la vivienda digna, entonces uno, bueno, en 3 años más paso a buscar mi vivienda digna porque no tengo ni vivienda, y la que tengo tal vez no es tan digna, entonces paso a buscarla. Cuando uno concluye que los derechos son cosas cobrables, en realidad lo que echó a funcionar es su lado mitológico del cerebro, el hipotálamo, ¿cierto? Es como esas propagandas sexys que lo único que logran es que a incitar al consumo. Bueno, la manera en que algunos, sobre todo los partidos políticos interesados en el apruebo, presentan los derechos es una manera muy parecida de hacer propaganda, porque en realidad los derechos están pensados como un ideal que la sociedad tiene que alcanzar y no como algo que la gente tiene la posibilidad de obtener mañana pasado. Y por lo tanto es algo que hay que construir entre todos. De esa manera, entonces, como se va instalando el pensamiento mitológico al lado del pensamiento más racional, que debería ser el que predomina en esta situación. Pero lamentablemente lo que va a predominar finalmente en la elección o en el plebiscito del 4 de septiembre, para mi gusto va a ser el pensamiento mitológico. No sé qué opinas tú, Patricio. Sí, yo mira, dentro de los tantos temas que se generaron como mitos en estos años, digamos que ha estado en plena construcción esta nueva borrador de constitución, nosotros incluso hablamos un capítulo completo sobre el quórum de 2/3 que se había transformado en un mito, también respecto de las cosas positivas y las negativas que permitían, pero leyendo un poco información para este programa, me encontré con una nota más que curiosa cuando la alcaldesa Evelyn Matei habla de que la constitución actual está muerta. Entonces, me surgió la siguiente interrogante: esta constitución que la estamos llamando Pinochet Lago, digamos, por los periodos que ellos, Lago al menos dice que hizo reforma, esta constitución Pinochet Lago, ¿qué tan muerta está como para realizar reformas hipotéticas? Porque hemos estado viendo movimientos en el Congreso en el último tiempo, a puertas también de que se presume que podría ganar el rechazo, y en el mismo contexto, ¿es una vía posible en el contexto político actual realizar reformas a esta constitución actual? ¿Qué sientes tú como parte de estos análisis que se están haciendo respecto de rechazo, apruebo para el 4 de septiembre? Bueno, la Constitución está tan muerta como muertos son los ánimos de los ciudadanos de cumplirla, en realidad. Entonces, porque todos los cuerpos legales tienen algo que se llama imperio, una fuerza que impele, obliga y convence a las personas de observarla, de respetarla, de honrar esa ley. Y nosotros, como sociedad, en los últimos años nos hemos encargado, pero furiosamente, de destruir el imperio de la ley. Y por lo tanto, no solo la Constitución la que en ese sentido ha sido destruida, sino que las instituciones. Y
Y un ejemplo de eso es que a este gobierno le está costando mucho gobernar, precisamente porque se da cuenta de que no cuenta con el imperio de la ley. Además, ¿cómo va a contar si no cree en mucho de, eso, de esas leyes? Entonces, ¿cómo no va a costar gobernar? Así que yo creo que lo que se está intentando hacer es buscar un escenario que eh, evite que haya un vacío para el día 5 de septiembre. Porque si gana el apruebo, siendo racionales, ¿cierto? No siendo mitológicos. Siendo mitológicos, si gana el apruebo, la marraqueta va a ser más rica, más crujiente, la gente va a estar feliz, pero nada habría cambiado, salvo que comience una nueva etapa de discusión. O sea, la discusión entra en otra etapa. Si gana el rechazo, o sea, la marraqueta no va a estar crujiente, y los que iban a estar felices no van a estar felices, sino que los otros van a estar más felices, pero la discusión que sigue es insalvable. Hoy día el presidente en un acto inédito plantea un escenario que a todas luces como ciudadano puede plantear, pero como presidente parece poco adecuado que lo haga. Esta idea de que si gana el rechazo tiene que haber una nueva asamblea constituyente. Yo encuentro que una idea no es una mala idea, solo que en contraste con la asamblea constituyente que ya tuvimos, sí parece una mala idea. Sí, porque habla de repetir nuevamente el mismo proceso. El mito se transforma en realidad, o sea, tuvimos una asamblea constituyente que se dedicó a crear mitos, por ejemplo, el mito del cambio del escudo y la bandera. Claro. O sea, eso no es tan mito, lo que pasa es que es una etapa que de algún momento se superó, pero si hubieran podido cambiarlo lo hacen. Oye, Alejandro, bueno, hay que hacer siempre pedagogía respecto de los mitos y particularmente de aquellos que infunden temor. Hablamos recién de la izquierda, pero también la derecha política, me refiero, tiene una receta que ya ha sido probada desde del plebiscito del sí o del no, ¿no? Que ha sido eficaz en algunos casos, que es de propagar muchas veces temor en la sociedad. Entonces... yo ahí discrepo contigo, en el sentido, ¿sí? no que no sea cierto lo que tú dices, lo que pasa es que es incompleto, porque ambos sectores hacen exactamente, o sea, el miedo a la derecha, si alguien está pensando en que no le gusta el texto, lo primero que le dicen los otros es que, oye, vas a aprobar con la derecha entonces, y vas a pasar a la derecha. Eso no es solo coacción, eso no es solo amedrentamiento, eso es abuso. Son falsos dilemas. Una izquierda tan sensible a todo tipo de abuso. Parece extraño cómo se permiten abusar así de la opinión pública. Entonces, bueno, estamos en ese clima polarizado. Ambos sectores trabajan con el miedo, lamentablemente. A eso me refería, porque, ¿te acuerdas? Bueno, desde el discurso desde la derecha política, reforzado por Arrate, se hablaba de la hoja en blanco, se habló de una constitución chavista, ¿te acuerdas? Que no era necesario realizar cambios en la constitución para solucionar los problemas reales de la gente, que se habló también de rechazar para reformar, que tal vez el mensaje más actual, o apoyar el apruebo es apoyar la violencia, como se dijo muchas veces. Surgió hace poco tiempo a través de Amarillos por Chile el tema de rechazar para reformar, y que tal vez es el mito más instalado en este momento. ¿Qué viabilidad tú le das a ese concepto que se ha instalado en estos días en el debate? Bueno, aprovechando que tuvimos 3 capítulos analizando los sistemas de justicia y sobre todo la semana pasada analizamos si era posible reformar y nos encontramos con la triste sorpresa de que efectivamente hay candados en este texto. Candados que básicamente los 2/3 no se fueron para la casa, sino que quedaron ahí, pero al servicio de una nueva idea. Entonces, los especialistas dicen
que es muy difícil sobrepasar los 2/3. Y por lo tanto, dicho así, de aprobarse este texto, con todas las debilidades que la mayoría reconoce que tiene, sería muy difícil reformarlo. En el corto plazo y en el mediano también, porque en el mediano plazo lo que comienza a ocurrir es que comienzan a funcionar las instituciones que el propio texto diseñó, y el texto diseñó instituciones para que lo defiendan, no para que lo reformen. Esto es un proyecto, y como proyecto, una vez que empieza a funcionar, empieza a autoprotegerse. Es el problema de los textos autoritarios, que se defienden a sí mismos. Ese era el gran problema de la Constitución del 80, por eso que se demoró más de 30 años en modificarse, pero cuando se demoró tanto que ya todo el mundo se olvidó de lo que era y confundió lo que quedó con lo que era. Así que por eso que hoy día nadie entiende si la Constitución del 80 estaba muerta, si tiene enclave autoritario, si es democrática o no, ya nadie lo entiende. Incluso los que juraron por ella, incluso los que gobernaron bajo ella, se les olvidó todo. Entonces, solo porque ya se nos acabó el tiempo, decir que no es mito, y es racionalmente cierto que en todos los derechos sociales que se intentan anotar en la nueva Constitución, para mi gusto, anotarlos nunca está de más, nunca es malo, pero hay que recordarle a la población que todos están ya en nuestras leyes. No hay ninguno que no esté considerado en nuestros cuerpos legales. El tema es que, claro, es mejor aumentarlos de rango. Sí, por supuesto. La pregunta del millón es, si ya están considerados en nuestros textos legales, ¿por qué no funcionan? Por ejemplo, un caso que es para anotar, el auge. El auge debería estar funcionando a todo trapo. La reforma educacional, lo que en educación este texto propone, no es nada que no esté en el texto, que no esté en las leyes de la reforma educacional. Sin embargo, hace 5 años que nos echan a andar. Somos nosotros los que en nuestro día a día tenemos que hacer andar las leyes y la Constitución. Y es poco probable que si seguimos usando nuestro espíritu mitológico, esta cosa vaya a andar. Así que yo creo que la decisión la tiene que tomar la ciudadanía. Algunos rechazarán para hacer algo nuevo, eso es un pensamiento razonable. Otros aprobarán porque les da miedo decir rechazo, también es razonable, sobre todo en el clima que hay. Y otros aprobarán para no cambiar ninguna cuestión nunca más. Y también es razonable. Las 3 opciones, de todas maneras, van a afectar el futuro nuestro, el tuyo, el mío, el de los conciudadanos. Así que, bueno, cada uno elegirá en conciencia y que Dios nos pille confesar. Confesar. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Alejandro, que estés bien. Gracias, Patricio, que estés muy bien. Gracias a todos. Chao, chao.